Buenas, buenas, gracias por estar ahí. Bienvenida, bienvenido a este nuevo curso de lenguaje musical en donde vamos, a partir de un libro en particular, lo vamos a ir leyendo y explicando, porque los libros de teoría musical a veces se complican un poquito porque hay definiciones, pero ¿qué significan estas definiciones? La música es algo que suene, por lo tanto, si solo tengo las palabras ahí, yo no sé, me dicen un compás de 3/4. Bueno, pero ¿qué es un compás de 3/4? ¿Cómo suena? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a arrancar. Como les decía, este viaje va a ser a través de un libro en particular. El libro se llama Teoría Musical y Armonía Moderna de Enric Herrera, que es un libro que experimenta entre la rigurosidad clásica, pero también aplicada a la música popular, al jazz, al folclore y bueno, y nosotros también al rock, al pop, etcétera. Tenemos un marco rígido pero amplio, ¿sí? Te podés bajar el material de esta clase número 1, en donde lo que yo voy leyendo, ahí lo tenés y lo leemos juntos. Muy bien, arrancamos con la primera idea, que obviamente es con la definición de música. Y aquí tenemos, dice, música, aunque definida de muchas formas, en esencia, se puede decir que es el arte de ordenar los sonidos con el fin de crear una determinada emoción en el oyente. Bueno, aquí la verdad que muchas cosas para decir no hay, está bastante claro que la música es trabajar con los sonidos, pero sí es interesante que el concepto de música es bastante amplio, porque es ordenar los sonidos de una manera determinada para crear una emoción en el oyente. Por lo tanto, diferentes épocas, diferentes partes del mundo ordenaron sus sonidos de manera distinta y con intenciones distintas. Desde ahí que va a ser difícil decir esta música o esto no es música o esta música es mala desde todo punto de vista. Vamos a tener un terreno amplio porque hay música que está pensada para una cosa, por ejemplo para bailar, es decir que el elemento rítmico cumple un factor muy importante. Música que está pensada justamente para el placer estético de ver cómo las voces se manejan entre sí, se entrelazan, ¿sí? Cuando hablamos de polifonía o de contrapunto. Esos sonidos también pueden ser considerados ruidos también. Hay mucha música, sobre todo en el siglo XX, que se empezó a construir a partir de ruidos. Y desde ya que la música electrónica, el hip hop, el trap hoy utiliza mucho de esos ruidos que no los consideraríamos sonidos de instrumentos normales, pero entran. Bien, ahí tenemos la primera. Y vamos a empezar con la terminología. Dice, la representación de los sonidos musicales se efectúa mediante signos gráficos. Es decir, nosotros los sonidos los vamos a poner gráficamente en un papel o en un pizarrón. Unos que definen su concepto horizontal, es decir, su duración. Y otros que definen su concepto vertical, o sea, su altura. ¿Qué significa esto? Bien, sabemos que lo vertical estamos hablando de abajo hacia arriba. ¿Y por qué habla de la altura? Porque cuando yo, un gráfico cualquiera que voy a poner por ahora, lo hago más arriba, la altura va a ser más agudo, ¿sí? Más finito del piano. Como ustedes saben, más agudito. Y cuanto más abajo esté, más grave va a ser. Esa es, digamos, la idea de por eso lo vertical. ¿Y por qué lo horizontal? Bueno, lo horizontal porque a medida que yo vaya leyendo de izquierda a derecha, ahí van a estar representados los tiempos de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo veo muchas manchas, o sea, muchas notas pegaditas aquí, es probable que esto sea más rápido que si yo los veo y los marco así. Esperen que vamos a poner esto por aquí. Si yo veo unas notas que están así, ven que están más separadas. Bueno, eso visualmente ya me indica que duran más cada una. ¿Sí? Ya tengo desde lo gráfico ya me está empezando a decir cómo va a sonar eso. Desde los dos ámbitos, arriba y abajo, izquierda y derecha. Por lo tanto, si ustedes ven, imagínense que ven algo así. Voy bajando. Hago así, todo esto lo pinto, estas notitas. Aquí, por ejemplo, ¿qué va a ser? Va a ser algo bastante rápido y de agudo a grave. Bara. Es probable que va a ser bastante rapidito. Si yo, por ejemplo, anoto esto, ¿qué va a pasar? Si yo anoto esto. Aquí ya van a considerar que tengo grandes saltos, fíjense, uno muy arriba y otro muy abajo, y además están más espaciados, es decir que en su duración va a ser más amplia.
A eso se refería con horizontal y vertical. Bien, seguimos y ahí empezamos con lo vertical, lo de las alturas. El pentagrama representado por 5 líneas y equidistantes entre sí. Es decir, claramente de ahí penta, 5, grama dibujo, 5 dibujitos. Tenemos 5 líneas y que tienen la misma distancia entre sí. Se generan 5 líneas y puedo decir que entre las líneas tengo 4 espacios. Muy bien, seguimos leyendo el siguiente paso cuando nos habla de las claves. Las claves, dice, son unos signos que definen las notas escritas en el pentagrama. Las claves que se usan son la de sol y la de fa en cuarta, y las claves de do son muy raramente usadas actualmente. Bien, las claves obviamente son esos signos que tenemos al comienzo, ¿no? Ustedes ven que en una partitura, antes que nada, ven o este signo que es la clave de sol. La clave de sol existe para representar sobre todo los sonidos medios, ¿sí? Lo que ustedes van a ver desde el do central que tienen ahí, ¿sí? Esta zona, ahí ven mi mano, de ahí medios y agudos. Esos son todos los sonidos medios y agudos van a estar representados con esta clave, la clave de sol. Por eso flautistas, una de las manos del pianista, generalmente la derecha, está en clave de sol, van a usar clave de sol. Bien, después seguimos con clave de fa. La clave de fa en cuarta hace que esta nota se llame fa. ¿Se usa para qué? Para los registros medios y graves, es decir, de aquí para atrás. Representa esos sonidos, por eso nuestra mano izquierda generalmente como pianistas lo vamos a usar, y también los bajistas, contrabajistas, trombonistas, el cello, todos los instrumentos más bien graves utilizan esa clave como para representar los sonidos. Y gracias a esta, según qué nota tengas antes, según qué clave tengas antes, la nota toma un nombre distinto. Por ejemplo, esta nota en esta clave es un re, pero aquí es un fa. Y vos me dirás, pero está en la misma dirección, digamos, en la misma altura, sí, pero ¿qué sucede? Al tener claves distintas se leen distintos y hay que tocar notas distintas, bien distintas, ¿sí? Después lo vamos a ir chequeando bien más adelante seguramente en el curso. Seguimos ahí en el punto 113. Las notas representadas por unos signos que se escriben en los espacios o en las líneas del pentagrama. Cada nota representa un determinado sonido musical. Muy bien, cuando dice en las líneas, significan estos sonidos que ven que están cruzados por la línea, y cuando dice en los espacios, están ahí en el medio, ¿sí? Cada uno representa un sonido, y como dijimos antes, cuanto más agudo es, más arriba va a estar, y cuanto más grave es, más abajo va a estar. Muy bien, ¿y qué pasa? Tenemos líneas adicionales. Dice, los sonidos musicales que por su altura no pueden ser representados dentro del pentagrama, es decir, no pueden entrar acá porque son o muy graves o muy agudos, se sirven de líneas adicionales. Estas se escriben por medio de unas rayas cortas, paralelas y equidistantes a las del pentagrama, situadas encima o debajo del mismo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos re, por ejemplo, y ahora queremos, que sería este re, queremos tocar un do, ¿qué va a pasar? Bueno, imagínense como que hago una línea más en el pentagrama entera. Y ahí tendríamos do. Imagínense que después de ahí abajo tengo el si. Como si tuviera toda una línea ahí. ¿Qué sucede? Si yo sigo sumando líneas enteras así, es un lío para leer. ¿Para eso qué se inventa? Bueno, lo achico y dejo que solamente ese pedacito solamente tenga la línea. Y ahí tengo un do y ahí tengo un si. ¿Qué pasa si sigo bajando? Bueno, ahí tengo un la. Todo esto en clave de sol, obviamente. Tengo ahora aquí un sol. Eso hacia abajo. ¿Y hacia arriba qué pasa? Bueno, cuando llegué a un sol y ya es el tope, nuevamente como si tuviera una línea entera arriba, ahí tengo la. Si sigo subiendo tengo si, y si sigo acá tengo do. Y así puedo seguir subiendo. Esas son las líneas adicionales, las famosas líneas adicionales que figuran aquí.
Vamos ahora al 115. Tenemos el gran pentagrama. Consiste en la unión de dos pentagramas, el superior en clave de sol y el clave de fa en el inferior. Este tipo de notación es la usada, es como una notación estándar usada en el piano, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos el nombre y situación de las notas en el pentagrama, son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, eso seguramente ya lo saben, y aquí la tenemos como se ve en las mismas notas en clave de do, en clave de fa y en clave de sol, ¿sí? Como están los do, re, mi, fa, sol, la, si. No es que es la misma nota, ojo, ¿sí? Porque una cosa es el do, el primer do, el do central, ¿sí? Y otra cosa es el primer do que está allá en clave de fa ahí abajo, ¿sí? Son dos notas distintas. Muy bien, vamos ahora al horizontal, como hablábamos antes, a lo que es la duración. Y fíjense, ¿cómo le avisamos nosotros, cómo siendo músicos escribimos la duración? Bueno, a través de lo que es las figuras. Cuando hablemos de corcheas, redondas, blancas, negras, estamos hablando de figuras y estamos hablando del tiempo, de la duración. Y aquí tenemos la definición. Figuras, la duración de un sonido viene determinada por la figura de la nota que lo representa. Es decir, fíjense aquí, dice la redonda, y ahí aparece solamente la nota apretada, ahí, ping. Dice, la redonda dice que se toma como unidad. Aquí esto puede ser un poquito confuso, porque se toma como unidad, entonces vale un tiempo. No, en realidad se toma como la unidad más grande, la nota más grande a concebir. ¿Y qué va a pasar? Por eso, después, una redonda es lo mismo que dos blancas, aunque valen dos. Si yo sumo dos blancas, es una redonda. Lo mismo con la negra. Dos negras forman una blanca. Y así, dos corcheas forman una negra. Y aquí fíjense que está anotado como esto. La blanca dura la mitad de una redonda. Esta dura la mitad de la otra, etcétera, etcétera. Fíjense que son todos términos relativos. ¿Por qué se usa esta idea de unidad, etcétera? Bueno, porque pensándolo así nos sirve para cuando veamos después subdivisión binaria y ternaria, un tema que va a estar más adelante. Nos sirve así. Pero ¿qué es lo común de cómo lo vamos observando y cómo lo consideramos esta cuestión de las figuras? Bien, como que la redonda vale 4 tiempos. Como que la redonda 4, la blanca vale 2, la negra vale 1, la corchea vale medio y así medio tiempo o medio pulso. Recuerden que el pulso o esta constante métrica que llamamos pulso es ese latido que tiene la canción natural cuando la escuchamos, ese que nos hace mover el piecito o nos hace mover la cabeza. Bueno, vamos a tomar que ese es el valor de pulso o valor de un tiempo. Entonces, por ejemplo, una redonda, ¿qué va a pasar? Ta. Una blanca, ¿qué pasa? Ta, 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 ta. Vale 2. Una negra, ¿cuánto vale? Ta, 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 ta. Igual que el piecito, ¿sí? Vamos a ir observándolo así. Hago, entre paréntesis, voy a decir algo que esta explicación está basado más que nada en lo que es subdivisión binaria. Después ya vamos a ver lo ternario, pero muchas veces vamos a explicar algo en un contexto y después buscamos otras realidades, ¿sí? De a poquito. Bien, por eso si ustedes en una partitura ven esto, negra y dos corcheas, por ejemplo, ¿cómo va a sonar esto? Ta, 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 ta. Siguiente, estamos ahora en silencios, estamos en lo contrario. En una partitura o en la música siempre el espacio tiene que estar ocupado. Va a estar ocupado por sonido propiamente o por una indicación de silencio, de que no tengo que tocar durante cierto tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que si yo quiero tocar 4 tiempos, voy a poner una blanca. Pero si quiero hacer silencio por 4 tiempos, voy a poner un silencio de redonda. Esta era redonda también, perdón, dije blanca. Un silencio de redonda. Es que durante 4 tiempos no voy a tocar. Esa es la idea y ahí van a tener en la hoja, tienen ahí los dibujitos de silencio de redonda, blanca, cómo valen y cómo se escriben.
valen lo mismo que su figura. Es decir, si un silencio de negra, si la negra vale un tiempo, el silencio de negra nos va a hacer silencio durante un tiempo. Bien, sigamos. El 1, 2, 3. Las notas que se colocan en las líneas deben estar atravesadas por estas. Las que se colocan en los espacios deben estar tocando interiormente las líneas que lo delimitan. Bueno, es lo que hicimos acá. Cuando vos escribís una línea en el espacio, llenás el espacio. Ahí mejor. Y cuando llenás una línea, va ahí justo en el medio. Bien, las blancas que tienen palito y las figuras más chiquitas, negras, redondas, etc. De inferior valor a estas se escriben con un palo. Estas una plica también se le llama. Con un palo. Esta debe colocarse a la derecha de la nota cuando la dirección del palo es hacia arriba y a la izquierda cuando es hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo el palo hacia abajo, va de este lado. Y si yo escribo el palo, va hacia allí. Esa es la idea. Y ahora decir, bueno, ¿cuándo pongo un palo para un lado y para el otro? Bueno, aquí lo vamos a tener también. Normalmente los palos irán hacia arriba cuando la nota está colocada en una línea o espacio inferior a la línea central del pentagrama. Y hacia abajo si está colocada encima de la línea central. ¿Qué sería esto? Esta y esta van con el palito hacia abajo. Y de este lado, obviamente. Esta y esta van con el palito hacia el otro lado. Y hacia arriba y hacia la derecha. Esa sería, digamos, la definición de lo que decía recién. Obviamente hay casos en los que el fraseo va de grave a agudo y uno no va a ir cambiando todo, entonces lo van a encontrar así, seguramente. Está para arriba, está todo pintado, obviamente. Este lo tienen más arriba y más abajo, pero va siempre del lado rompiendo la regla que dijimos recién, ¿sí? No es tan rígido. Ok. El sí a veces aparece así o a veces aparece así también, de las dos maneras. La idea es que el palito de la plica siempre esté como apuntando hacia adentro. Ese es el objetivo. La figura de las corcheas. Las corcheas, como verán, cuando están solitas, van así. Cuando están de a dos o de a más, se van uniendo. Corcheas ahí, semicorcheas con dos palitos. Y acá esto es lo que dice, los corchetes, a esto le llama corchetes. Los corchetes que se usan en las figuras para las corcheas o de menor valor se colocan siempre a la derecha del palo, al extremo del mismo y con la inclinación contraria a este. Es decir, que si esto está así, va así. Y si lo pongo al revés, va ahí. Eso es sobre todo cuando están solas. Cuando están juntas pasa lo que les expliqué antes. Y aquí aparece esto, la barra. Se usa como sustituto del corchete cuando hay al menos dos figuras seguidas que lo usarían. Ahí tienen el dibujito que en lugar de ponerlo, en lugar de escribir dos así sueltas, ¿qué voy a hacer? Las escribo unidas. Pero así o así valen exactamente lo mismo, es solo una cuestión gráfica. Ojo con eso. Muy bien, aquí terminamos este primer video en donde vimos los primeros pasos, los pasos básicos de escritura y de lenguaje musical. Nos vemos en el siguiente. Si te gustó, compartilo, dale like, comenta lo que te gustó, lo que no, y estamos en contacto. Muchas gracias y hasta pronto.